Hay un lugar en el norte de México donde el desierto se extiende como una herida abierta entre tres estados. Un páramo de arena blanca que se prolonga hasta donde la vista se rinde. Es el Bolsón de Mapimí, enclavado en la convergencia de Durango, Chihuahua y Coahuila, y cuando el sol del mediodía golpea la planicie sin árboles, el aire caliente se levanta en columnas temblorosas que hacen parecer que la tierra respira. El suelo está cubierto de una costra mineral blanquecina, vestigio de un océano que desapareció hace millones de años. Y entre las grietas crecen nopales de un violeta intenso, casi eléctrico, que desafía toda explicación botánica. Y la investigación más reciente encontró algo que nadie esperaba. Este canal explora los descubrimientos ancestrales más asombrosos de México, esos que la ciencia apenas comienza a comprender. Así que suscríbete y acompáñanos en este viaje por el México que no sale en los libros de texto. Esta franja de aproximadamente 50 kilómetros de diámetro, situada sobre el paralelo 27, ha atraído meteoritos, ha desviado cohetes militares, ha confundido brújulas y ha generado más preguntas que respuestas durante más de medio siglo. Para entender lo que ocurre en la zona del silencio, hay que retroceder mucho más allá de los titulares modernos, mucho más allá de los cohetes y los militares estadounidenses, hasta un tiempo en que este desierto no era desierto en absoluto. Hace aproximadamente 100 millones de años, durante el período Cretácico, toda esta región se encontraba sumergida bajo las aguas del antiguo océano de Tetis, un vasto mar tropical que separaba los supercontinentes y que dejó, al retirarse lentamente a lo largo de eras geológicas, un legado escrito en piedra caliza, fósiles marinos y depósitos de sal que todavía hoy se extraen comercialmente en las cercanías de la zona. Los investigadores del Instituto de Ecología de México han documentado la presencia de conchas fosilizadas, restos de organismos marinos y formaciones sedimentarias que confirman que donde hoy no cae más que sol implacable, alguna vez nadaron criaturas de un mundo completamente distinto. Esta historia geológica no es un dato menor, no es un detalle pintoresco para adornar un documental, sino la clave para comprender por qué el suelo de esta región tiene una composición mineral tan diferente a la de los desiertos circundantes. Una composición que, según algunos geofísicos, podría explicar al menos parte de las anomalías que se han reportado durante décadas. Lo que el registro histórico realmente muestra es que la primera mención documentada de fenómenos extraños en esta zona no proviene de científicos ni de militares, sino de un explorador petrolero que, en 1966, reportó dificultades inexplicables con su equipo de radio mientras realizaba prospecciones en el área. Las señales, según su testimonio, simplemente se desvanecían. No había interferencia, no había estática, había silencio. Un silencio total, absoluto, como si las ondas electromagnéticas fueran absorbidas por la Tierra misma. Ese mismo año, un ingeniero químico mexicano llamado Harry de la Peña, quien impartía clases de química en el Instituto Tecnológico de La Laguna en Torreón, organizó una expedición fotográfica al corazón de esta planicie desértica. De la Peña se convirtió en el primer científico con formación académica formal que documentó sistemáticamente las supuestas anomalías de la zona. Brújulas que giraban sin sentido aparente, relojes que se adelantaban o atrasaban sin patrón reconocible, y sobre todo, una dificultad persistente para establecer comunicaciones por radio en ciertos puntos específicos del terreno. Sus reportes, aunque no fueron publicados en revistas científicas con revisión por pares, atrajeron la atención de otros investigadores y sembraron la semilla de lo que con el tiempo se convertiría en una de las leyendas más persistentes del norte de México. Pero fue un evento de 1970 el que transformó esta región remota y olvidada en un asunto de seguridad internacional. El 11 de julio de ese año, un cohete Athena RTB-123D, lanzado desde el complejo de lanzamiento de Green River en el estado de Utah, perdió el control después de la ignición de su cuarta etapa y en lugar de dirigirse a su destino programado en el campo de pruebas de White Sands en Nuevo México, viró inexplicablemente hacia el sur y recorrió aproximadamente 650 kilómetros adicionales antes de estrellarse en pleno corazón del desierto de Mapimí. El cohete no transportaba una carga cualquiera. En su interior viajaban 2 contenedores con cobalto 57, un isótopo radiactivo utilizado en investigación. El impacto dispersó material sobre una amplia área del desierto, y lo que siguió fue una operación de recuperación que duró 28 días,
y que involucró a cientos de trabajadores locales, personal militar estadounidense y, según múltiples fuentes periodísticas de la época, a miembros del equipo asociado con Wernher von Braun, el célebre ingeniero aeroespacial de origen alemán que había dirigido el programa de cohetes de la NASA. La operación fue de una escala que los habitantes de la región jamás habían presenciado. Se construyeron dormitorios temporales, laboratorios de campo, cocinas, instalaciones médicas e incluso una pista de aterrizaje improvisada para transportar los restos del cohete hasta Houston. Se removieron cientos de toneladas de suelo contaminado. Se tendió un ramal ferroviario de 12 kilómetros exclusivamente para facilitar el transporte de los escombros. Lo que los investigadores realmente encontraron durante esas semanas de búsqueda intensiva es un asunto que el gobierno estadounidense nunca detalló públicamente con la transparencia que la situación ameritaba. El secretismo de la operación, la presencia militar en suelo mexicano y la magnitud logística del operativo alimentaron exactamente el tipo de especulación que florece cuando la información oficial escasea. Los habitantes de los ranchos y ejidos cercanos, que habían vivido durante generaciones en ese desierto sin prestarle atención especial, comenzaron a escuchar de boca de los propios operadores militares y de los periodistas que cubrían la recuperación del cohete que aquella zona tenía algo peculiar, algo que no se limitaba al accidente del Athena, y entonces empezaron a hablar. Empezaron a recordar. Empezaron a conectar eventos que antes habían descartado como coincidencias. Porque el cohete Athena no fue el primer objeto caído del cielo en esa franja de desierto. Ni el segundo, ni el tercero. Los registros geológicos y astronómicos muestran que al menos 3 meteoritos impactaron en la zona durante el siglo XX. El primero cayó en 1938. El segundo impactó en 1954. Y lo hizo en el mismo rancho donde se había registrado la caída anterior. Una coincidencia estadística que, si bien no es imposible, resulta extraordinariamente improbable. Pero fue el tercer evento el que capturó la atención de la comunidad científica mundial. El 8 de febrero de 1969, a la 1 de la madrugada, un bólido cruzó el cielo del norte de México y se fragmentó sobre una extensión de aproximadamente 380 kilómetros cuadrados. Era el meteorito de Allende, el condrito carbonáceo más grande jamás documentado en caer sobre la superficie terrestre. Sus fragmentos, algunos de hasta 7 kilogramos de peso, contenían aluminio 26, aminoácidos y compuestos orgánicos que databan de antes de la formación del propio sistema solar. La caída del meteorito de Allende ocurrió a apenas decenas de kilómetros del área que ya entonces algunos comenzaban a llamar la zona del silencio. Y aunque técnicamente el punto de impacto principal se sitúa en las cercanías del pueblo de Pueblito de Allende en Chihuahua, la dispersión de fragmentos alcanzó parcialmente la región anómala. Para los defensores de la teoría de que algo en esta zona atrae objetos desde el espacio, la acumulación de evidencia era abrumadora. Para los escépticos, era simplemente una muestra de cómo el sesgo de confirmación puede convertir coincidencias en patrones. Suscríbete ahora, porque lo que los biólogos encontraron en la flora y la fauna de este desierto desafía las explicaciones convencionales, y todavía no hemos llegado a la parte más inquietante de esta historia. Lo que la evidencia biológica sugiere es, en muchos sentidos, más desconcertante que los meteoritos o los cohetes. En 1974, apenas 4 años después del incidente del Athena, el gobierno mexicano estableció en esta región la Reserva de la Biosfera de Mapimí, una de las primeras reservas de biosfera del país, administrada por el Instituto de Ecología con la colaboración de múltiples instituciones nacionales e internacionales. La decisión no fue motivada por las leyendas sobre señales de radio, sino por la extraordinaria riqueza biológica de un ecosistema que, a primera vista, parece incapaz de sostener vida compleja, y sin embargo, la sostiene. Y la sostiene de maneras que han desconcertado a los biólogos durante décadas. El nopal violáceo es quizás el ejemplo más visible y más fotografiado. Mientras que los nopales del desierto circundante presentan la coloración verde característica de la familia de las cactáceas, los ejemplares que crecen dentro de la zona exhiben una pigmentación que varía entre el rosa intenso y el violeta profundo, un fenómeno que se intensifica conforme uno se adentra hacia el centro del área anómala. La explicación científica más aceptada atribuye esta coloración
a una concentración inusualmente alta de betalainas, pigmentos que algunas plantas producen como respuesta al estrés ambiental extremo, particularmente la radiación ultravioleta. Lo que no se ha explicado satisfactoriamente es por qué esta respuesta se manifiesta de manera tan dramática únicamente dentro de los límites de esta zona específica y no en los desiertos adyacentes que comparten condiciones climáticas prácticamente idénticas. La diferencia no es sutil, no es gradual, es abrupta, casi como si existiera una frontera invisible que las plantas reconocen y los instrumentos humanos apenas detectan. La tortuga del desierto de Mapimí, conocida científicamente como Gopherus flavomarginatus, es otro caso que merece atención detenida. Esta especie endémica, que puede vivir más de 100 años y alcanzar longitudes de casi 40 centímetros, habita exclusivamente en el bolsón de Mapimí y se encuentra en peligro de extinción. Su adaptación al ambiente extremo del desierto es notable. Excava madrigueras de hasta 2 metros de profundidad para escapar del calor superficial que puede superar los 50 grados centígrados y es capaz de almacenar agua en su vejiga durante meses. Pero lo que llamó la atención de los zoólogos no fue solo su biología, sino su distribución. La mayor concentración de estas tortugas se encuentra precisamente dentro del perímetro de la zona anómala, como si algo en ese suelo particular, en esa composición mineral específica heredada del antiguo océano de Tetis, favoreciera su supervivencia de maneras que aún no se comprenden del todo. Y luego están los insectos. El botánico y zoólogo Luis Maeda, doctor adscrito a instituciones de investigación mexicanas, documentó durante sus expediciones a la zona la presencia de artrópodos de tamaño inusual, incluyendo ciempiés de hasta 30 centímetros de longitud, con cabezas y colas de un color púrpura que recordaba inquietantemente al de los nopales. Otros investigadores reportaron insectos que crecían hasta 2 o 3 veces su tamaño normal en comparación con poblaciones de la misma especie fuera de la zona. Andrea Kaus, quien realizó su investigación doctoral sobre la reserva de la biosfera, señaló que muchas de estas supuestas mutaciones representaban en realidad variaciones naturales dentro del ecosistema local, adaptaciones evolutivas a un ambiente extremo que simplemente no se habían documentado antes porque nadie había prestado suficiente atención a este rincón remoto del desierto chihuahuense. La explicación es razonable, es científicamente sólida, pero no responde a todas las preguntas. Lo que las tradiciones locales preservan con un cuidado que ningún archivo académico ha igualado es una relación con esta tierra que precede por siglos a cualquier cohete o cualquier instrumento de medición. Los pueblos indígenas de la región, mucho antes de que existiera el concepto de anomalía electromagnética, ya reconocían este territorio como un lugar de poder, un sitio donde las reglas ordinarias del mundo se suspendían. Según las tradiciones orales transmitidas de generación en generación, las parejas que no podían concebir hijos peregrinaban hasta el corazón de esta zona desértica, y 9 meses después nacían sus primogénitos. No se trataba de superstición casual ni de creencia superficial, sino de un conocimiento territorial profundo, una cartografía sagrada del desierto que identificaba con precisión los puntos donde la tierra, según decían, tenía más fuerza. Lo notable es que los residentes permanentes de la zona, aquellos rancheros y ejidatarios que habían vivido toda su vida dentro del perímetro anómalo, presentaban, según estudios preliminares, una salud dental superior al promedio regional y muestras sanguíneas que indicaban un estado de salud general notablemente mejor que el de poblaciones comparables fuera de la zona. Estos datos, hay que decirlo con claridad, provienen de observaciones limitadas y no han sido replicados en estudios controlados a gran escala, pero su consistencia con las tradiciones indígenas resulta, como mínimo, provocadora. El doctor Héctor López Loera, profesor de geofísica de la Universidad Nacional de México, aportó otro elemento al rompecabezas cuando confirmó, tras recopilar docenas de testimonios de testigos oculares, la existencia de luces inexplicables sobre el desierto. Su declaración fue directa y sin ambigüedades. No existe duda de que las luces existen, pero qué son y de dónde vienen sigue siendo un misterio. López Loera no es un entusiasta de lo paranormal ni un promotor de turismo, sino un académico con formación rigurosa que simplemente reportó lo que la evidencia testimonial indicaba. Las luces,
según los reportes, aparecen de noche sobre la planicie desértica, se desplazan a velocidades variables, cambian de color y desaparecen sin dejar rastro. La explicación más conservadora las atribuye a fenómenos de luminiscencia asociados a la actividad tectónica, un fenómeno documentado en otras zonas sísmicas del mundo. La explicación más audaz las vincula con las mismas fuerzas electromagnéticas que supuestamente afectan las comunicaciones de radio. La verdad, como suele ocurrir en la zona del silencio, se niega a dejarse atrapar con facilidad. Pero aquí es donde la historia da un giro que separa a los creyentes de los escépticos, y que obliga a cualquier narrador honesto a presentar ambas caras de la moneda. Andrea Kaus, la misma investigadora que realizó su doctorado estudiando la reserva, declaró sin reservas que ni ella ni ninguna persona con la que habló durante su trabajo de campo, con excepción de los llamados soneros, los guías turísticos locales, tuvo jamás problema alguno con sus radios o sus brújulas mientras trabajaba en la reserva. Sus instrumentos funcionaron normalmente, sus comunicaciones no se interrumpieron. El silencio, según su experiencia directa, no existía. Otros investigadores que han visitado la zona en décadas recientes han reportado experiencias similares. Los equipos funcionan, las brújulas apuntan al norte, los teléfonos satelitales transmiten sin dificultad. Los guías locales, cuando se enfrentan a turistas que señalan que sus radios funcionan perfectamente, tienen una respuesta ingeniosa que ha sido documentada por múltiples visitantes. Las zonas se mueven, dicen, hoy no están aquí, tal vez mañana estarán en otro punto del desierto. Es una explicación imposible de refutar, precisamente porque es imposible de verificar. Los residentes locales aportan una perspectiva que rara vez aparece en los documentales sensacionalistas. Cuando periodistas y visitantes les preguntan sobre fenómenos extraños, la respuesta más común es reveladora en su sencillez. Ellos no ven cosas extrañas en el desierto, solo ven gente extraña que viene a buscar cosas extrañas. Los llamados soneros, los turistas que llegan buscando lo paranormal, reciben un apodo local que dice más que cualquier estudio científico sobre la verdadera naturaleza de la leyenda. Existe incluso un relato, documentado por periodistas mexicanos que investigaron el origen del mito, que sugiere que la leyenda fue amplificada deliberadamente por un guardia local llamado Jaime, contratado originalmente para vigilar el sitio del impacto del cohete Athena, quien junto con 2 propietarios de tierras habría visto una oportunidad económica en las historias que los militares estadounidenses habían dejado flotando en el aire del desierto. La combinación de pseudociencia, folclore y medios de comunicación regionales que replicaron las historias sin verificación habría creado, según esta versión, la leyenda tal como la conocemos hoy. Lo que la evidencia sugiere cuando se examina sin agenda previa es una imagen más compleja y, en muchos sentidos, más fascinante que cualquier explicación simple. No es que la zona del silencio sea un fraude completo, ni que sea un portal interdimensional. Es un lugar donde convergen factores geológicos genuinamente inusuales. Un lecho marino antiguo con una composición mineral distintiva, depósitos de magnetita que podrían generar campos magnéticos localizados, una ubicación geográfica sobre el paralelo 27 que la sitúa en una franja del planeta donde por razones que la geofísica no ha explicado completamente, la incidencia de meteoritos parece ser estadísticamente superior al promedio. Es también un lugar donde la biodiversidad ha tomado caminos evolutivos únicos, donde la flora produce pigmentos que no produce en ningún otro desierto cercano, donde una tortuga ancestral ha encontrado su último refugio, donde las condiciones extremas han favorecido adaptaciones que desafían las expectativas. Y es, finalmente, un lugar donde la intervención humana, el secretismo militar, la especulación periodística y el ingenio de los habitantes locales se combinaron para crear una narrativa que trasciende los hechos verificables sin negarlos por completo. El doctor Luis Maeda añadió una dimensión arqueológica que merece mención aparte. Durante sus exploraciones del terreno, descubrió lo que describió como plataformas de tierra rectangulares de aproximadamente 10 kilómetros de longitud, estructuras que según su evaluación profesional no correspondían a formaciones naturales. También documentó una colina que, según su análisis, había sido construida por manos humanas y estaba cubierta de piedra que no pertenecía a la geología local, junto a la cual se encontró una cabeza humana tallada en roca. Estos hallazgos, si fueran confirmados por investigaciones arqueológicas sistemáticas,
sugerirían que la zona fue significativa para civilizaciones antiguas de maneras que apenas comenzamos a comprender. No es descabellado pensar que los mismos rasgos geológicos que hoy atraen a científicos y curiosos podrían haber atraído a poblaciones ancestrales que percibían en esta tierra algo que sus propios marcos de conocimiento les permitían interpretar con una claridad que la ciencia moderna, con todas sus herramientas, aún no ha alcanzado. Hoy, la Reserva de la Biosfera de Mapimí protege más de 3.000 kilómetros cuadrados de este ecosistema único. Los investigadores siguen llegando, ya no tanto para buscar anomalías electromagnéticas como para estudiar una biodiversidad que resulta ser el verdadero tesoro de la zona. La tortuga de Mapimí lucha contra la extinción. Los nopales violáceos siguen desafiando las explicaciones botánicas simples. Los meteoritos siguen cayendo, porque los meteoritos caen en todas partes. Pero aquí caen con una frecuencia que las estadísticas encuentran incómoda. Y el desierto sigue guardando su silencio. No el silencio electromagnético de la leyenda, sino el silencio profundo de un paisaje que ha visto océanos convertirse en arena, que ha visto civilizaciones levantarse y desaparecer, que ha visto cohetes caer del cielo y científicos arrodillarse para recoger fragmentos de estrellas. La zona del silencio no es lo que dicen los documentales sensacionalistas. Tampoco es lo que dicen los escépticos más duros. Es algo más difícil de nombrar, más difícil de clasificar, más difícil de archivar en la categoría de lo explicado o lo inexplicable. Es un lugar donde la geología, la biología, la historia militar, la tradición indígena y el ingenio popular se entrelazan en un nudo que nadie ha logrado desatar por completo. Quizás el verdadero silencio de la zona del silencio no sea el de las ondas de radio que supuestamente desaparecen, sino el de las respuestas que la ciencia todavía no puede dar. El espacio entre lo que sabemos y lo que presentimos, entre lo que medimos y lo que sentimos cuando pisamos un suelo que fue fondo de océano, que recibió piedras del espacio y que sigue produciendo vida en colores que no deberían existir. Déjanos un comentario con lo que piensas sobre la zona del silencio y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio de Descubrimientos Ancestrales de México.